Saludos señores, bienvenidos una vez más a este su espacio, el Imperio Radio Show. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en cada trayecto. Recordarle que se suscriban a nuestro canal. Dale like, deja tu comentario y comparte estos videos para que nuestro trabajo llegue a todo el mundo a través de la SFM Radio. Así que tenemos un invitado especial, como siempre, aquí en este programa El Imperio Radio Show. Israel Rondón Paredes, mejor conocido como Israel Paredes. El Paredito nos acompaña aquí en el Imperio Radio Show. El aplauso, el aplauso. Así que bienvenido Israel Paredes, un placer. Muchas gracias, el placer es mío, siempre mis afectos, mi cariño para ti, un saludo para tus seguidores, encantadísimo de estar aquí en el Imperio Radio Show y cómo no a través de la sfmradio.com. Así es, indiscutiblemente que Israel Paredes es una figura muy popular en San Francisco de Macorís, en la República Dominicana, mejor dicho, porque los medios donde ha trabajado pues han recorrido todo el territorio nacional. Más adelante vamos a conocer mucho más de este gran ser humano, profesional. Podemos decir que también es un polifacético, Israel Paredes. La gente quiere saber de dónde viene Israel Paredes, ¿cuál es su lugar de nacimiento? ¿Cuál es su lugar de origen? Bueno, yo nací en un campito, distante a unos, qué sé yo, 20, quizás 25 kilómetros de San Francisco de Macorís, llamado Laguna de Coto. De ahí, pues, mi papá y mi mamá se trasladaron a otro campo, pero más profundo aún, llamado La Guasarita. La Guasarita. La Guasarita pertenece a qué municipio de la provincia de Duarte? No, eso pertenece a La Peña. A La Peña. Ok, al distrito municipal de La Peña. La Guasarita. Así es. Para la gente que no sabe dónde está La Guasarita, ya la gente sabe que pertenece al distrito municipal de La Peña, San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Eso es así. Entonces, como a los 6 años, mis padres se trasladaron aquí a San Francisco de Macorís. Y bueno, desde entonces yo no he salido de San Francisco de Macorís, solamente de vacaciones fuera del país o algo así, por asunto de estudios, pero siempre aquí en San Francisco. ¿Qué recuerda Israel Paredes? ¿Qué recuerda de esa niñez, de su niñez y juventud? Cuéntenos la historia. ¿Cómo eran las cosas en el momento de su niñez, adolescencia, juventud? ¿Cómo eran las cosas ayer que son diferentes a hoy? ¿Qué se hacía? ¿Qué hacía? ¿Cuáles eran los amigos que recuerda y añora Israel Paredes de esa época? Bueno, de cuando niños como tal, no recuerdo a muchos amigos en el campo porque vine muy temprano, aunque comencé a estudiar allá en La Guasarita. Pero sí recuerdo a un profesor que le llamaban Negro, que nos daba muy buenos consejos. Después venimos a San Francisco de Macorís y aquí estudiamos en la escuela de Doña Milana, Doña Emiliana Tejada, Doña Milana, en la Divina Providencia. Y eso bueno, está aquí en el sector 27 de febrero. En el sector 27 de febrero, antiguo Alto de la Javiela. Así es. Pero recuerdo la forma como se educaba, que nos daban el recreo y nos ponían a hacer ejercicios con la vigilancia de los maestros. Recuerdo también que como éramos niños sumamente pobres, porque en la escuela de Doña Milana, Divina Providencia, una escuela que existe hoy, pero no es igual, tiene mucho prestigio, pero en aquella ocasión elegían entre los pobres, los más pobres para estudiar ahí.
Hoy día no necesariamente es así, pero todavía una escuela de mucho prestigio. Y como éramos pobres, pues al momento de entrar a clase, por ejemplo, si era en la mañana, había que hacer una fila desde el más pequeño de estatura hasta el más alto. Se elegían dos de los estudiantes para, al compás del himno nacional, subir la bandera, y bueno, se cantaba también el himno a la escuela, y luego en ese mismo orden, como éramos muy pobrecitos, había que ir al comedor, y luego en orden, después del comedor, entonces a las aulas. Al mediodía, como doña Milana no estaba segura de que íbamos a encontrar qué comer en la casa, también había que pasar por el comedor con el mismo orden. Recuerdo también que nos enseñaban a sembrar algunos vegetales y todo ese tipo de cosas. A trabajar nos enseñaban, no solamente a estudiar y a respetar a los demás. Ese es el valor más importante, el respeto a los demás, el amor al prójimo. Sí, una educación en valores donde los maestros no solamente eran maestros en el aula, sino que si te veían fuera del aula, incluso en la calle, donde quiera que te veían, tú podías decir que tenías a un maestro que te veía como un padre. ¿Qué diferencia tú ves entre los valores de hoy y esos valores que se inculcaban desde el hogar y la escuela en aquellos años? Bueno, los valores siguen siendo los mismos, los valores están ahí. Lo único es que antes se utilizaban y hoy prácticamente nadie lo pone en ejecución. Lamentablemente. Lamentablemente. Se han perdido esos valores que son importantes en una sociedad que viene en descomposición, lamentablemente. Mira, el valor del respeto, el valor de la solidaridad, el valor de la amistad, todo eso necesariamente con esta descomposición social se ha ido perdiendo. El respeto a los símbolos patrios que también pues se ha perdido realmente. Es lamentable. Y en los años mozos de tu juventud, ¿qué tú recuerdas? ¿Cuáles cosas tú recuerdas? Una anécdota de algo que para ti sea importante que te haya pasado en esos años. Bueno, la anécdota que más recuerdo fue precisamente ya un adolescente estudiando ya donde Milana, pero a otro nivel. Pues había una profesora muy bonita y muy jovencita, la recuerdo como ahora, incluso puedo hacer mención de su nombre, Daisy Cortorreal. Y si ustedes los maestros piensan que no es así, pues se pueden equivocar, porque los muchachos sí en ocasiones pueden enamorarse, como se dice, por el estómago. Por el mondongo. Con el estómago, sí. Como se decía. Sí, de un profesor, una profesora y todo eso. Y entonces esa profesora, los viernes, ya para despedir la semana de escolar, los viernes en horas de la tarde, entonces ella salía con nosotros y formábamos equipo de pelota, pero jugando al cepillo. ¿El cepillo? Sí. ¿Cómo se jugaba el cepillo? No, tú pones, por ejemplo, un bloque, así. Un bloque. Un bloque. Le pones algo acá para que quede inclinado. Sí. Y entonces tú pones, por ejemplo, 3 jugadores a la defensa y 3 jugadores a la ofensiva hasta que te cogen 3 outs. Lo único es que no se utiliza el bate, pero se corre y todo. Se corre y todo. Si tú le dabas aquí a ese bloque, y bueno, cuando la pelota salía, tú salías corriendo, ¿verdad? Con la intención de llegar a primera. Si pifiaban, tú llegabas a primera o a la base donde pudieras. Y recuerdo que yo quería ser un buen jugador para que mi profesora, Daisy Cortorreal, me mirara. Pero ocurre
que yo era muy, muy pobrecito y entonces el pantalón se me rompió. Oh, mi Dios. El pantalón se me rompió y yo tenía un pantaloncillo muy, muy sucio, roto y todo eso. Y cuando ella dice, Rondón, a mí me dio una vergüenza del carajo. Yo duré una semana sin volver a clase y volví porque me fueron a buscar. La profesora fue a buscar. De la vergüenza que me dio. Porque te vio el pantaloncillo. Porque me vio un pantaloncillo, pero un pantaloncillo en malas condiciones. En malas condiciones, un poco curtido y deteriorado. Y roto. Yo llegué a ir a clase con los únicos zapatos que tenía, totalmente con un hoyo en la suela y tenía que poner un cartón. Entonces te sentía atraído por la maestra. Pero era un sentimiento sano. Era un asunto de muchacho. Una cosa de muchacho. Eso es así. Así es. Porque en ese tiempo la gente era más sano, no había esa malicia, no había esa maldad. No era como ahora. No era como ahora. Los jóvenes y los niños de ayer, evidentemente que tenían otra formación en el sentido de que éramos más tímidos, no habían estos celulares modernos, no había esta falta de respeto, esta insolencia que con frecuencia se vive hoy día. Los padres, de hecho, cuando tú querías salirte del cauce, sí, entonces ellos te metían en el cauce otra vez. Hacían que tú entendieras que había que obedecer. Así es, indiscutiblemente. Se corregía, pero se corregía de manera rígida. Y había que obedecer. Había que obedecer. Israel Paredes, luego de terminar los estudios primarios, entonces pasa a la secundaria. ¿En qué centro estudiaste? ¿El nivel medio o secundario? Bueno, yo estudié en el liceo viejo, Eugenio Cruz Almanzar. Que está en la Castillo, San Francisco, sí. Castillo Alta. Ahí. Castillo arriba. Como así le es. dicen. Ahí yo hice el séptimo, pero luego volví en la noche. Bueno, primero estudié otra vez, antes de volver a donde Milana, ya en horas de la noche, para hacer el octavo. Comencé en el colegio Renacimiento, ahí no terminé, y luego al año siguiente volví donde Milana en horas de la noche. Ahí hice el octavo. Posteriormente, cuando concluí el octavo nocturno en la Divina Providencia, entonces estudié en el Liceo Ercila Pepín o Liceo Nuevo. Ahí hice el primero F. Recuerdo que estudiaba. ¿Cuál fue tu experiencia en el Liceo Ercila Pepín? Con Salvador Ten. ¿Qué tú recuerdas de los maestros, los estudiantes, tus amigos de esa época que estudiaron juntos? ¿Qué tú añoras de esos momentos de la vida? Bueno, hay amigos que aún conservo. No te digo que tengo esa amistad muy, muy cercana, porque el tiempo se lleva muchas cosas y muchos de esos amigos, algunos incluso han fallecido en distintas circunstancias, como el caso de Salvador Ten, que fue un dirigente popular, dirigente estudiantil, un ejemplo para esta sociedad de San Francisco de Macorís, un estudiante realmente ejemplar. En el Liceo Ercila Pepín, ahí tampoco concluí los estudios de bachillerato. Me mantuve durante muchos años leyendo todo el tiempo, incluso ya había incursionado a la radio, pero no había concluido el bachillerato y llevaba como ese vacío, porque mucha gente incluso pensaba que yo era profesional por la forma como hablaba. El asunto es que siempre me gustó leer.
aunque no avanzaba en términos académicos, porque, bueno, me quedé en primero y ahí permanecí por muchos años, porque en esa época, estoy hablando de casi mediados de los 80, en esa época mi mamá murió como consecuencia de un cáncer que le produjo un golpe que se dio en el seno, en uno de sus senos, y entonces luchó hasta que falleció. En paz descanse. En paz descanse. Ahí, ¿Qué recuerda de tus padres? mi padre aún vive, mi madre no. Pero de mi papá te puedo decir que se iba a trabajar los lunes y que regresaba regularmente sábado. Había que pasársela por el medio a papá, que vive aún, pero papá era un hombre muy recto. Mi mamá, como casi son todas las madres, era más apoyadora, más protectora, más cariñosa, y recuerdo muchísimo eso. Pero el hecho de que fuera más protectora no quiere decir tampoco que nos apoyara las cosas malas. Las recuerdo siempre con mucho amor y con un dejo de dolor porque, bueno, todos los padres quieren ver crecer a sus hijos. Yo tenía como 15 o 16 años al momento en que ella falleció y me duele que no la pudiera ayudar. Así es. Hay cosas que duelen en la vida. Así es. Lamentablemente la vida es así, Paredes. Esta vida es pasajera, esta vida terrenal, porque todo lo que llega aquí, específicamente nosotros los seres vivos, tenemos un destino. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Algunos no tienen la suerte de reproducirse para seguir pues llevando descendientes a otras generaciones. Pero realmente esa es la vida terrenal. Y nosotros los que creemos en la fe cristiana tenemos la esperanza de que en la próxima vida, que es la vida eterna, pues realmente pues podamos reencontrarnos con esos seres queridos. Amén. Así es. Bueno, ¿cuál es la formación académica de Israel Paredes? Eso quiere saber mucha gente. Ok, yo tengo una licenciatura en psicología industrial, graduado cum laude en la Universidad Adulta, Universidad Abierta para Adultos, la UAPA, en Santiago de los Caballeros. Tengo diplomado en comunicación, diplomado en habilitación docente, diplomado en 2 o 3 cositas por ahí. Y bueno, capacitaciones creo que he hecho más de 80. Más de 80. Dentro de ellas. Bueno, dentro de ellas, cómo hablar en público, dentro de ellas el poder de la palabra, la imagen, en la comunicación, en fin. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el área de la comunicación? Me dice que tiene más de 30 años en los medios de comunicación. Así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia durante todos esos años? Bueno, en 30 y pico de años haciendo lo que sea, tú adquieres una experiencia que no la venden realmente en farmacias, porque en 30 y pico de años es demasiado lo que tú tienes que recorrer, lo que tienes que pasar, lo que tienes que hacer, lo que debes capacitarte, en fin. Pero como experiencia puedo decirte que he
recorrido que he pasado por distintos medios de comunicación, radio, televisión. ¿Cuáles medios de comunicación? Bueno, he trabajado en la desaparecida Radio Tiempo, Radio San Francisco, la Super 56, en Radio Oro, en Especial 93, en Radio Merengue, IBI Radio, en H102, en el Canal 8 de Telenor, en el Canal 10 de Telenor, entre otros. Cuando te escuché por primera vez en la radio, Trabajé te también escuché en láser. En láser. También trabajé en Radio Progreso. Que estuviste en Tenares también trabajando en aquellos años. En láser, que tuve mucho que ver con ese nombre. Láser FM primero estuvo en Tenares, porque era muy difícil entrar a San Francisco de Macorís, pues los medios que habían, los propietarios de los medios de comunicación radiales que habían entonces, pues vivían peleándose entre ellos, pero al momento de unificarse para evitar que otros entraran, entonces sí lo hacían. Y tuvimos que iniciar en Tenares. Luego, con muchos esfuerzos de Tenares, la emisora fue trasladada aquí a San Francisco de Macorís, donde aparte de producir varios espacios, también hacía la función de programador de esa radioemisora. Así es. La gente te conocía como el paredito de la radio. Tuvo una gran pegada. En un momento, cuando trabajé en la radio AM, que todavía musicalizaba, que ponía música, algunos me decían el gordito de la radio AM, porque yo me identificaba como eso, pero era una aguja. Cuando la gente que no me conocía me veía, que andaban buscando a un gordito, realmente se sorprendía. También utilicé en varias ocasiones, durante muchos años, la expresión de la marca del buen andar musicalmente hablando, por aquello de los tenis Paredes. Los tenis Paredes. Háblanos un poquito de esos tenis Paredes, porque la gente no sabe. No era mío. O sea, la gente de este tiempo no sabe. Es que había una marca con ese apellido, y entonces yo utilizaba y lo relacionaba con eso. Okay. La marca del buen andar musicalmente hablando. Los tenis Paredes. La marca del buen andar. Musicalmente hablando. Musicalmente hablando. Reconocido con el micrófono de oro. ¿Qué significa eso para Israel Rondón Paredes? Israel Paredes. Bueno, yo he recibido un sinnúmero de reconocimientos, pero los reconocimientos a mí no me hacen otra cosa que no sea tratar de mejorar, porque se supone que si te reconocen, entonces tú debes demostrar y justificar por qué te reconocieron. Así que un reconocimiento para mí no es más que una motivación para seguir mejorando y para seguir trabajando. Así es. No todo el mundo ha logrado obtener ese premio, un micrófono de oro. Es decir que... Ya se obtiene con más facilidad, las cosas han cambiado. Se obtiene con más facilidad, pero en ese tiempo era difícil. Había que ganárselo, de verdad. Sí. Así es, felicidades. Muchas gracias. Y tengo otra satisfacción, pues ese mismo día en que fui a Santo Domingo, porque el micrófono de oro es un premio que no sé si lo está otorgando, pero el Círculo de Locutores Dominicanos se entregaba a los locutores de provincias, a los más destacados en esa época. Y entonces ese mismo día ya yo era candidato, era candidato a la presidencia de la Asociación de Locutores de San Francisco de Macorís. Y el mismo día que recibí el micrófono de oro en el año 1995, ese mismo día, recibí también la votación casi unánime de los compañeros locutores para elegirme como presidente de la Asociación de Locutores. ¿En ese tiempo era solo Pro o a solo San Francisco? No, a solo Fran. A solo Fran. Asociación de Locutores Franco-Macorizanos. Ok. A solo Pro, que ahora... Ahora es a solo Produ. Aunque me gustaría que se integren los demás municipios de la provincia.
por eso ahí yo iba, precisamente debería haber... lo de Asolo Produ le veo poco sentido porque no hay locutores de la provincia. No hay de la provincia. O sea, del municipio cabecera En específicamente. el municipio cabecera sí. Por eso en principio se llamaba Arán, Sí. porque eran locutores de San Francisco de Macorís. Además, porque en ese entonces no había emisoras en Las Guaranas, que todavía no hay, ni en Pimentel, ni en Castillo, ni en Hostos, ni en Villarriba, que son los demás municipios que junto al municipio de San Francisco de Macorís componen la provincia de Duarte. Aunque no hay emisora, pero hay profesionales de la locución en cada uno de esos municipios. Así es, pero habría que ver si hacen vida aquí. Pero habría que integrarlo a Solo Pro. Es una recomendación que le hice al colega Tito Marte. Realmente creo que sí. Y creo que la asociación de locutores debería ser más amplia. Entiendo que regional. Todo lo que sea para mejorar siempre hay que aplaudirlo. Así es. Bueno, ¿a cuáles instituciones ha pertenecido y pertenece actualmente Israel Paredes? Bueno, yo pertenezco a la Asociación de Locutores de la provincia de Duarte, pertenezco al Círculo de Locutores Dominicanos, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, pertenezco también al Distrito Duarte 052, del cual fui presidente en el 2015. Soy de la Hermandad de Maús. Es un grupo a lo interno de la Iglesia Católica que de alguna forma ha venido a revolucionar la religión, la fe cristiana, la fe católica, en el sentido de que pues la Hermandad de Maús ha servido para rescatar a muchos hermanos que andaban por ahí un tanto descarriados e incluso algunos con problemas de familia, y pudieron lograr en base a un fin de semana especial que se vive y en base justamente a esa hermandad, a esa solidaridad y a esa amistad, a esos nuevos hermanos en la fe que tú consigues. Bueno, excelente, excelente trabajo desde esa institución. Pertenece a la Iglesia Católica. Sí, sí. También... Ojalá que todas las iglesias puedan tener instituciones que realmente vengan al rescate del ser humano. Siempre he dicho, Israel Paredes, que si todas las religiones del mundo se unifican, podemos erradicar la pobreza y podemos erradicar la violencia en el mundo. Lo que hace falta es voluntad de las religiones y de los gobiernos. Sí, voluntad y sobre todo pasar de las palabras a los hechos. Porque yo no estoy de acuerdo, soy un crítico de los hermanos que van, por ejemplo, el domingo a misa y creen que con eso ya resolvieron. O de los hermanos que van y te calientan un banco o una silla en una iglesia cualquiera que sea católica, sea evangélica o lo que sea, pero al momento de tener que extenderle la mano a un semejante, a un hermano, como dice la Biblia, se esconde. Entonces se esconde. Pienso que esa es una fe fría con la que yo nunca estaré de acuerdo. En mi parroquia, que es la Cardenal Sancha de la urbanización Caperuza Segunda, ahí soy del equipo de liturgia, pero aparte de esto, pertenezco a la Comisión de Medio Ambiente en el Distrito Duarte 052, el que ya te dije que en una ocasión presidí. Pues soy hasta ahora el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y por lo menos una vez al año hacemos una jornada de reforestación donde plantamos miles de árboles en ocasiones. ¿Ha pertenecido a alguna institución que tenga que ver con un plan de desarrollo sostenible para el municipio de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte? No, no como tal. Pertenecí también al Club Rotario San Francisco Quitaespuela, que es una institución sin fines de lucro
pero de pertenecer a una institución, digamos, que trabaje por el desarrollo sostenible de San Francisco de Macorís como tal, no. Pero si me invitaran, con mucho gusto. Amén, amén. Que así sea. Bueno, vámonos al ámbito familiar. ¿Tienes 3 hijos? Así es. Así que háblanos de tu familia. La gente quiere saber también esa parte personal de Israel Paredes. Mis hijos, Iradi Rondón, que es la mayor, vive aquí en San Francisco de Macorís. Aún Carlines Rondón, esa vive en Estados Unidos. Y Junior Israel Rondón, que también vive en Estados Unidos. Así es. Bueno, ha dado grandes frutos. Aunque es una familia pequeña, 3 hijos. 3 ¿verdad? hijos, pero ya Pero- tengo nietos. Pero se dice que eso es lo correcto, tener 2 o 3 hijos. Debería ser así, Sí. debería ser así. Y ahora más, que educar a los hijos cuesta tanto porque no se educan con los mismos parámetros de antes. Los hijos de hoy exigen, los de ayer no exigían nada. Y si era plátano con huevo no había problema. Hoy día, si tú tienes 3 hijos, probablemente tú tengas que hacer 3 tipos de cenas o por lo menos 3 compañías. Porque uno no quiere huevo, porque el otro lo que quiere es salami, porque el otro quiere otra cosa y en fin. Y a veces se consienten y se maleducan. Así es. Recuerdo, y te voy a hacer esta anécdota de mi familia. Tengo un hermano mayor, Andrés Acosta, mejor conocido como Elías, es su apodo. Elías, Nombre bíblico. cuando hacían una sopa, de esa sopa de fideo que hacían en aquel tiempo, él no se la comía. Y recuerdo que mi papá, José Acosta, le dice a mi madre, doña Fefa, en ese tiempo, le dice, mira, Fefa, una semana haciendo sopa. Y mi madre, sin protestar, sin llevar la contraria, pues duró la semana haciendo sopa. Y aprendió, ¿verdad? Cuando íbamos el tercer día, dice mi hermano, mire, papi, me está gustando la sopa, pero quiero que me la hagan de arroz, que sea una sopa. Pero realmente Aprendió la lección. Aprendió la lección. Porque la sopa no le hacía daño, ¿por qué no te la comías? Así es. Entonces, realmente el ayer y el hoy no es lo mismo, pero creo que realmente hay que seguir educando en valores. Hay que decir que... Comenzando por la familia, porque la primera educación está en la familia. Sí, hay que decir que no es que la educación de hoy sea totalmente mala. No es que sea totalmente mala, tiene cosas buenas. Pero también ayer habían cosas buenas. ¿Por qué desterrar totalmente las cosas buenas del ayer para acomodarnos a lo que hay hoy? ¿Por qué no lo hicimos distinto? ¿Por qué no elegimos las cosas buenas de ayer y las mezclamos con las cosas buenas de hoy? Así es. Hay muchas cosas que han cambiado, la forma de castigo que se utilizaban en aquellos años. Hoy en día, cuando un padre pues le da un tallazo a un muchacho, se dice que se está ejerciendo violencia. Pero en aquellos años, pues esa experiencia ha hecho que en el día de hoy esas personas que fueron llevados a ese nivel con esa crianza, pues sean personas de bien para la sociedad. Mira, antes habían realmente padres que se extralimitaban y que con la intención de educar, no creo que necesariamente con la idea, no necesariamente con la intención de hacer daño, sino con la intención de educar, porque nadie da lo que no tiene. Y ellos, nuestros padres, fueron educados de esa misma forma y regularmente cuando a ti te educan con el chucho,
con el látigo, Uno entiende que hay chuchazo que va a pues en esa misma forma tú vas a tratar a tus hijos cuando los tengas. Y eso ocurría con nuestros padres. Algunos se extralimitaban y otros se pasaban realmente, porque habían pelas que eran golpizas puras, que te dejaban marcas incluso, que te dejaban huellas, Sí, pero no solamente huellas en el cuerpo, sino huellas en el alma, que te marcaban para siempre. Y yo jamás estaré de acuerdo con ese tipo de educación. Pero jamás estaré de acuerdo con que a un niño no se le pueda dar un chancletazo para moldearlo, para llevarlo por el camino correcto. claro que sí. Ahora no se puede ni siquiera eso, porque inmediatamente eso es violencia y que tú le vas a causar daños psicológicos a los niños. Lo que pasa es que si tú le vas a dar el chancletazo, tú tienes que saber cómo se lo da y por dónde se lo da. Así es, así es. Incluso que el niño sepa por qué tú se lo das. Es lo correcto. Claro Eso es lo está, correcto. eso es así. Pero debimos sacar lo bueno de antes, mezclándolo con lo bueno de hoy. Así es. Porque lo de antes no fue totalmente bueno, pero tampoco fue totalmente malo. Y lo de hoy no es totalmente malo, pero tampoco es totalmente bueno. De hecho, ahora hay demasiado libertad. Libertad que se convierte en libertinaje. Se convierte en libertinaje. Y los hijos ya no quieren obedecer a sus padres. Ya los hijos, cuando cumplen 13, 14, 15, 16 años, son amos y señores en la casa, donde en ocasiones los padres le tienen miedo, porque en ocasiones son unos camajanes grandísimos, fortísimos, que se olvidan de los trasnochos que tú tuviste que pasar, de los sinsabores, de los compromisos que tuviste que hacer, del trabajo que tuviste que padecer para llevarlo a ese tamaño. Así es. Y bueno, están las reglas. Hay normas, hay derechos y deberes. Pero precisamente por esa desobediencia tenemos una sociedad que cuando uno se pone a pensar, cuando uno se pone a analizarla a profundidad, se asusta. Una sociedad donde la mayoría de los jóvenes que guardan prisión en nuestras cárceles, la mayoría de las personas que guardan prisión en nuestras cárceles son jóvenes, son casi niños, algunos no cumplen ni siquiera 18 años. Y de alguna forma, de alguna manera, eso te dice cómo anda la sociedad y cómo anda el hogar, porque el hogar es, digamos, la base fundamental, es la zapata de toda sociedad. La primera escuela. Así es. Es el hogar. Así que finalmente, Israel Paredes, ¿cuál es tu mensaje para los jóvenes que quieren incursionar y los que están en los medios de comunicación? ¿Cuál es la herramienta fundamental para lograr el éxito? Bueno, el éxito yo lo defino de una sola manera. Para lograr el éxito regularmente, salvo algunos dichados de virtudes, dichosos de la vida, porque algunos heredan incluso riquezas, pero hay otros que vienen totalmente desde abajo y logran el éxito. El éxito no es más que el aprendizaje de los errores. Cometiendo errores tú aprendes, y si cometiendo errores logras sobrevivir, entonces tú vas a lograr el éxito. En cuanto a los comunicadores, la lectura, hay que mantenerse permanentemente leyendo y ser buena gente, porque como decía Gabriel García Márquez, un buen comunicador debe ser primero un buen ser humano.
sobre todas las cosas. Sobre todo eso. No puede ser un buen comunicador uno que no sea un buen ser humano. Aunque tenga buena voz, aunque sea un buen periodista, que sea un buen locutor, un buen maestro de ceremonia, un buen animador, si no es un buen ser humano, entonces no es un buen comunicador, porque un comunicador debe trabajar para beneficio de la sociedad. Así debe ser. Un placer tener por acá a Israel Rondón Paredes, mejor conocido como Israel Paredes o El Paredito. Gracias por venir. Un placer, muchas a gracias. La SFM Radio. Siempre a tu disposición El cuando, Imperio Radio Show. cuando me necesites. Un placer tenerlo por acá. Encantadísimo. Y no hay problema, los gigantes van para adelante. Los gigantes vienen de ahora en adelante con la pámpara prendida, porque veo a Willy que como el equipo ha perdido 2 y no ha ganado todavía en esta joven temporada, está como por tirar la toalla, que no se desencante. Yo prefiero comenzar perdiendo y terminar ganando. Hay que mantener la fe, hay que tener fe. Sí. Además, óyeme, aquí hay 5 ciudades que tienen un equipo de pelota profesional, porque la capital tiene 2. Hay 6 equipos, pero la capital tiene 2 equipos. Lo que indica que hay 5 ciudades con un equipo de pelota profesional. San Francisco, Santiago, la capital que tiene 2, San Pedro de Macorís y La Romana. Los demás pueblos no tienen un equipo de ese nivel. Y todos los pueblos quisieran un equipo de pelota profesional en su ciudad, en su región. Y sin embargo no lo pueden tener. Ese es un privilegio. Eso es un privilegio. Quiero decir con eso que como es un privilegio hay que apoyarlo de uno, aunque se sufra. Pero es preferible ser cola de león, perdón, cabeza de ratón y no cola de león. Israel Paredes, el Paredito, estuvo con nosotros.